Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la planificación de CPU, los algoritmos. Habíamos visto el FCFS, hoy vamos a tratar de ver el round robin. Bueno, el round robin es un algoritmo no apropiativo, ¿sí? Es similar al FCFS, pero bueno, la diferencia es que cuenta con un Q. El Q es un quantum, bien saben, lo vieron en las otras clases de teoría, donde define cuánto tiempo va a permanecer el proceso en estado de ejecución. Agotado el Q, el proceso es desalojado, no por la CPU, sino por agotamiento del mismo. Bien, vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Vamos a tomar un estado inicial del problema, como habíamos explicado en la clase pasada, donde tenemos tres procesos orientados a CPU. Quiere decir que no van a ser interrumpidos, o sea, no van a estar en el estado de entrada y salida. Recordemos, ¿sí?, que el concepto del estado, de los estados de un proceso, ¿sí? Los procesos cuando son en el estado CPU no van a pasar por el estado bloqueado. Bueno, en este caso, solamente cuando adquieran CPU van a recurrir a realizar tareas solamente de consumo de cálculo. Para el proceso 1 en 3 unidades le va a requerir 3 unidades, proceso 2 2 unidades y el proceso 3 3 unidades. Bien, arranca el problema, el estado inicial, ¿sí? Se obtienen estos datos, ¿sí? Y se inicia la simulación con dos procesos que van a instanciarse en el instante 0. Proceso 1 y proceso 2 en ese orden. Y el proceso 3 se instancia en el instante 1. Todos tienen la misma prioridad. Entonces, vamos a ejecutar, ¿sí? Vamos a abrir el archivo. Aguárdame un segundito. Abrimos el archivo en el cual tomamos el ejemplo. Bien. Vamos a abrir. Bueno, y arriba el proceso 1 y el proceso 2 en el instante 0, pero bueno, por definición se desempata por FCFS y obtiene el PID más chico el proceso 1. Entonces ingresa y se ejecuta una unidad de tiempo. Vamos a suponer que el Q es igual a 2. Entonces tenemos un round robin que cada 2Q hay un agotamiento y es desalojado el proceso de CPU. Entonces ingresó el proceso 1 y el proceso 2 al estado listo. El scheduler de corto plazo selecciona del estado listo el primero en ser admitido, ¿sí?, de acuerdo al PID, que en este caso es el proceso 1. Entonces entra en ejecución. Y el proceso 2 queda en el estado listo. A partir del instante 1, ¿sí?, ¿qué va a suceder? Bueno, el proceso 1 va a seguir ejecutándose una unidad más, porque bueno, tiene que hacer 3 unidades, ¿sí? Así que se va a seguir ejecutando. No hay otra condición que lo desaloje de la CPU por el momento. El proceso 2 sigue en el estado listo, ¿sí?, esperando que le asignen CPU. Y en el instante 1, ¿sí?, a partir del instante 1, interviene el sistema operativo, ¿sí?, por lo tanto el proceso 1 es desalojado a un estado de listo preparado para ejecutarse. Y admite a través de la herramienta del scheduler a largo plazo, es admitido el proceso 3, ¿sí?, y es encolado en el estado listo por el scheduler, el planificador a mediano plazo. Entonces se encola el proceso 3 detrás del proceso 2 y vuelve a ejecutarse el proceso 1, ¿sí? Entonces en el siguiente instante de tiempo, después de la intervención del sistema operativo, el proceso 1 se sigue ejecutando, el proceso 2 está en estado listo y el proceso 3 ingresa al sistema. Bien, entonces tenemos a partir del instante 2, entre el instante 1 y el instante 2, tenemos al proceso 2 y el proceso 3 en ese orden, en estado listo, y el proceso 1 en ejecución. A partir del instante 2 se agota el Q, ¿sí? Por lo tanto
el proceso interviene el scheduler de corto plazo, el proceso 1 va al estado listo y toma del estado listo el proceso que sigue, que es el proceso 2. Y el proceso 1 se encola detrás del proceso 3, ¿sí? Entonces voy a tener que ingresa a partir del instante 2 el proceso 2, el proceso 1 va listo por agotamiento del Q, ingresa al proceso 2 y en estado listo te queda proceso 3 primero y proceso 1 después. Entonces, a partir del instante 2 interviene, ingresa el proceso 2. ¿Cuánto se va a ejecutar? Bueno, el proceso 2, de acuerdo a su estado inicial, necesita 2 unidades, ¿sí? Que en este caso coincide con el Q. Por lo tanto, va a ser 2 unidades, ¿sí? No ingresa ningún proceso, ¿sí? Y a partir del instante 4, el proceso 2 realiza, estando en estado listo, una system call, indicando al sistema operativo que finaliza. Entonces interviene el sistema operativo y finaliza. Y a través del scheduler de corto plazo va a buscar el que sigue. Y el que sigue es el proceso 3. Bien, entonces a partir del instante 4, el 1 sigue listo, el 2 finaliza y el 3 entra en ejecución. Muy bien, el 2 finalizó y el proceso 3 entra en ejecución. Por lo tanto, en el sistema tenemos al proceso 1 en listo, esperando ser asignado a CPU, proceso 3 ejecutando y el proceso 2 finalizado. ¿Cuánto ejecuta el proceso 3? Bueno, el proceso 3 tiene que hacer 2 unidades. Bien, lleva ejecutándose 1, se ejecuta 2 y se agota el Q. Por lo tanto, a través del scheduler a corto plazo, el proceso 3 va listo e ingresa el proceso 1. ¿Sí? Muy bien, ingresa el proceso 1 y el proceso 3 va listo, el 2 finalizó. ¿Cuánto va a ejecutar el proceso 1? Bueno, el proceso 1 va a ejecutar uno más porque tenía que hacer 3, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hizo 2 unidades y ahora hizo la tercera. A partir del instante 7 realiza una system call, interviene el sistema operativo, el proceso 1 finaliza y va a través del schedule de corto plazo a buscar el siguiente que está en estado listo, que es el proceso 3. Entonces el proceso 1 finaliza, el proceso 2 ha finalizado y el 3 entra en ejecución. ¿Qué pasa con el Q? Bueno, el Q se renueva, ¿sí? Vuelve a setearse en 2. Entonces a partir del instante 8, el 1 finaliza, ingresa el 3, hace una unidad, ¿sí? Porque tiene que hacer 3 unidades. Entonces hizo 1, 2 y 3 y realiza una system call indicando al sistema operativo que finalizó. Muy bien. Finaliza y se termina la atención de estos 3 procesos orientados a CPU. Bueno, como vemos, el Q lo que permite es el servicio a todos los procesos de manera casi equitativa, ¿sí? Pero bueno, perjudica de alguna manera a procesos que tienen que hacer solamente CPU, porque bueno, si esto condiciona a un cálculo, ¿sí? Se ve perjudicado por el scheduler. Por lo tanto, de esperarse o de pensarse que este planificador con un Q igual a 2 no ayuda a estos procesos, porque son cálculos, ¿no es cierto? Y no deberían ser interrumpidos. Bien, entonces calculamos los tiempos de retorno. El tiempo de retorno, si tomamos uno nuevo, el tiempo de retorno del proceso 1 es igual al tiempo final menos el tiempo inicial, que es igual al tiempo en CPU más el tiempo que estuvo bloqueado, ¿no es cierto?, en espera, más el tiempo que estuvo en estado listo. Bien, y esto es igual, ¿no es cierto?, este tiempo de retorno de P sub I. Y esto es igual a, para el proceso 1, ¿no es cierto?, el tiempo de retorno del proceso 1 es igual a, vemos que tenemos que el 1 finalizó en el instante 7 e ingresó en el instante 0.
Entonces tenemos 7 menos 0, 7. Entonces 7 menos 0 es igual al tiempo que estuvo en CPU, que son 3 unidades, más el tiempo que estuvo en espera, que es 0, más el tiempo que estuvo en el estado listo. El tiempo que estuvo en el estado listo es 1, 2, 3, 4. Más 4. Y esto es igual a 7. Bueno, hagan lo mismo para el tiempo de retorno del proceso 2. Traten de calcularlo, ¿sí? Y traten de calcular el tiempo de retorno del proceso 3. Bueno, con eso terminamos el round robin del Q. Bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el mismo estado inicial, ¿sí? Pero vamos a observar ahora, dentro el SJF. El SJF, ¿qué es lo que hace? Bueno, el SJF es primero el trabajo más corto, ¿sí? Short first job, ¿sí? Primero el trabajo más corto. Short es primero, corto, trabajo first, primero el trabajo más corto, el SJF. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, los procesos son arribados en el estado listo, ¿cierto? O sea, en este caso tenemos dos procesos que ingresan en el mismo instante y son admitidos de manera secuencial, ¿sí? A través del scheduler a largo plazo. Primero el proceso 1 y luego el proceso 2. Y van a listo. Interviene el scheduler a mediano plazo y los ordena de acuerdo al trabajo, a la ráfaga de trabajo más corto, a través de una ecuación que se explicó, ¿sí? Que es una estimación, que indican, bueno, se estima, dado el conocimiento que uno tiene de acuerdo al tipo de proceso, cuánto de CPU va a utilizar. En base a eso, bueno, podemos tener este análisis. Decimos que el proceso 2 va a necesitar 2 unidades de tiempo y el proceso 3, 3 unidades. Por lo tanto, el primero que va a quedar encolado es el proceso 2. ¿Por qué? Bueno, porque va a necesitar menos unidades de CPU. Primero el trabajo más corto, luego el proceso 1, ¿sí? Entonces, se ejecuta e ingresa el proceso 2, ¿sí? Entonces tenemos el proceso 2 en el estado el proceso 1 en estado listo y el proceso 2 en ejecución. A partir del instante 1, ¿qué sucede? Hay una interrupción porque se genera un proceso nuevo, que es el proceso 3, y va al estado listo. Entonces interviene el proceso, el planificador a largo plazo, ¿sí? Admite el proceso 3, dadas que las condiciones del sistema lo permiten, viene al estado listo e interviene el scheduler a mediano plazo. Y entre los dos, entre el proceso 3 y el proceso 1, observa la cantidad de trabajo que tiene que hacer cada uno. Como son iguales, ¿sí? Porque bueno, el proceso 1 tiene que hacer 3 unidades y el proceso 3 tiene que hacer 3 unidades, lo encola o desempata por FSFS, por PID más chico. Y en este caso el PID más chico es el proceso 1. Así que va a quedar proceso 1 y proceso 3. Bien. Bueno, entonces, una vez que es admitido y es de alguna manera ordenado en el estado listo, vuelve a ejecutarse, continúa con la ejecución el proceso 2, ¿sí? Y el proceso 2 ejecuta una unidad más, ¿sí? Ya ingresó el proceso 3, así que tenemos el proceso 1 y el proceso 3 en estado listo y 2 ejecutándose. Después del instante 2, bueno, ¿qué va a pasar? El proceso 2 hace una system call indicando que finaliza, ¿sí? Interviene el sistema operativo, ¿sí? Entonces el proceso 2 de ejecución finaliza, ingresa el que sigue de acuerdo al scheduler a mediano plazo, ¿sí? Así que el scheduler a corto plazo toma el que sigue, que está preparado. Y el que sigue es el proceso 1, ¿cierto? Porque entre el proceso 1 y el proceso 3 tienen ambas la misma cantidad de CPU que desarrollar. Pero bueno, P1 desempata por FSFS el PID más chico, tiene el PID más chico, entonces ingresa el proceso 1. ¿Cuánto se va a ejecutar? Bueno, 3 unidades de tiempo, ¿no es cierto? En el instante 5, el proceso 1 hace una system call indicando que finaliza, interviene el scheduler a corto plazo y va a buscar al que sigue en la cola de preparado, ¿sí? Bien.
A partir del instante 5 ingresa el proceso 3 y se ejecuta 3 unidades de tiempo. El proceso 3 hace una system call indicando que finalizó y se termina la atención de estos procesos. Ahora bien, ¿perjudica, beneficia este scheduler a este estado inicial del problema? En principio no perjudica ni tampoco beneficia, es un intermedio, ¿sí? Porque bueno, al que más va a beneficiar es al proceso que tiene ráfagas de CPU más cortas que realizar, estando en el estado listo. Pero una vez que el proceso ingresa, ¿sí?, no es desalojado, por lo tanto ha de pensarse que es un algoritmo no apropiativo. Pero no es real, porque bueno, yo tengo que saber de alguna manera cuántas ráfagas de CPU necesita cada proceso, y eso no lo puedo saber de antemano. Así que es un algoritmo, no es un algoritmo real, por lo tanto se utiliza para evaluar otros algoritmos. Bueno, una vez que vemos que termina la simulación, obtenemos los tiempos de retorno de cada uno de ellos. Y con esto terminamos de ver round robin con un Q igual a 2 y el SJF. Short Shop First, ¿sí? Short Shop First. Primero el trabajo más corto. Bien. Bueno, la clase que viene vamos a empezar a ver el algoritmo con prioridades y vamos a entrar a ver a través problemas que son más complejos, porque bueno, ahora los procesos van a tener que hacer entrada y salida, ¿sí? Bueno, espero que tengan una buena tarde, los dejo y nos vemos las clases que siguen.